Los viernes también nos da muchísimo gusto saludar y recibir a nuestro colaborador de El Día, Carlos Manuel Orozco Santillán, exdirector y fundador de la Escuela Superior de Cultura Física de la Universidad de Guadalajara, que vía telefónica te envío también un fuerte abrazo. Mi querido Carlos, ¿cómo estás? ¿De qué nos vas a hablar el día de hoy? Te deseo lo mejor y que ya estés más descansado después de estas vacaciones. Y te quiero platicar que el deporte y la salud mental, si bien están ligados, me parece muy interesante porque pocas veces se encuentra lo favorable, pero también las consecuencias de no tener una continuidad en esto que te genera felicidad a través del deporte. Y hay una etapa que a mí me marcó porque el gran campeón Joaquín Capilla reconoció que después de haberse retirado de las contiendas olímpicas allá en los Estados Unidos, cayó en una depresión que lo llevó al alcoholismo. Lo hizo público y por fortuna, y como dice la máxima psiquiátrica, que la estatura de un ser humano se mide cuando se levanta, no cuando cae. Joaquín Capilla, además de ser el gran ganador de las medallas olímpicas que tuvo nuestro país en la primera mitad del siglo XX, lo cierto es que se levantó y fue un gran ejemplo de promotor del deporte en la Ciudad de México. Eso me llevó a investigar documentalmente sobre este tema, que a veces lo tocan de manera muy tangencial, porque sabemos poco de los beneficios que tiene el deporte, no solamente en el cuerpo sano, sino de manera muy importante en la salud mental. Y yo quiero decirte que encontré en esta investigación que ya sabemos a partir de la ciencia médica que hay muchas evidencias de la producción hormonal que genera la activación física. Y no solamente hablamos de las hormonas de la felicidad, como las endorfinas que se producen cuando se realiza una actividad física intensa o regular, que son sustancias que aumentan el estado de bienestar y disminuyen la sensación de dolor emocional, es decir, hormonas de la felicidad. También la adrenalina y noradrenalina, que son hormonas que ayudan a elevar los niveles de glucosa en la sangre y aumentan la tensión arterial y el flujo sanguíneo, a la vez que estimulan la sudoración y que ya sabemos que en este ciclo es sumamente benéfico para el cuerpo humano. Tenemos hormonas antidiuréticas, hormonas de crecimiento, y esto cabe señalar que además que la segrega la hipófisis, con 25 minutos de ejercicio cotidiano, tenemos un aumento en las masas muscular y en la fortaleza de los huesos. Así que tenemos hormonas como la vasopresina, la prolactina, y hemos encontrado que profesionales de la psiquiatría aplicada al deporte, como John Ratey, profesor asociado de psiquiatría en Harvard Medical School, ha dicho que no es exagerado decir que el ejercicio regular mejora las funciones fisiológicas y el desempeño cerebral. Es decir, que en realidad el deporte y la actividad física es una medicina maravillosa, y ya sabemos que está ligada a la activación física para evitar grandes flagelos y enfermedades, incluyendo en los últimos meses el cáncer. Hemos descubierto, la ciencia médica, yo no soy un científico de la medicina, Sergio Enrique, pero he leído que podemos evitar el cáncer, o cuando menos encontrar en este tipo de salud una gran posibilidad de luchar con ese tipo de enfermedades que generalmente son terminales. Si a eso le agregamos que la falta del ejercicio nos lleva a conductas antisociales, podríamos encontrar el porqué. Y no me refiero a los futbolistas agresivos que son castigados, ni los entrenadores como uno que trabaja en Monterrey con los Tigres, que generalmente contesta con mucha agresividad, mal ejemplo para los deportistas y para los niños, pero que realmente forma parte de esa conducta que tienen los deportistas y
que de no tratarla con un ejercicio constante como los grandes deportistas que lo han hecho. Aquí tenemos a un Vikingo Dávalos, exfutbolista, Alejandro Peña, exfutbolista, Jaime Rivera, exnadador. Tenemos a grandes exdeportistas como los frontenistas Rubén Rendón, José Veneno Becerra, que llevan una vida ejemplar en sus familias y que demuestran que haciendo ejercicio por el resto de sus vidas pueden llevar un equilibrio extraordinario. Sin embargo, frente a ellos tenemos ejemplos en la historia del deporte, como el famoso Oscar Pistorius, que recordarás tú, Pistorius fue un corredor de alto nivel con sus 2 prótesis perdidas desde niño, las piernas, que tuvo un ejemplo muy lamentable con el fallecimiento de su mujer, probablemente por una equivocación, pero terminó muerta la señora en sus manos con sus armas, al igual que todo indica que con O.J. Simpson, por todos conocido en los medios del deporte internacional, este futbolista y actor que también se hizo famoso por ese episodio de extrema violencia. Y no yendo tan lejos, tenemos 2 triatletas de primer nivel que lamentablemente hace 10 años, recordarás, Sergio Enrique, fue asesinada por el triatleta, su novia, por un ataque de celotipia, y él personalmente, perseguido por la policía, terminó yendo a suicidarse adentro de la Catedral Metropolitana de Guadalajara. Así que tenemos casos donde la insalubridad mental está ligada con el ejercicio, y lo mejor que nos puede pasar a los exdeportistas es tener en cuenta que esa generación de dopaminas, endorfinas, nos darían una mejor trayectoria de vida que los casos de Dani Benítez de Granada, de Julio Alberto Canilla y Higuita, inclusive de lo que confesó en su momento Pablo Larios, aquel gran portero mexicano, cuando cayó sumido en la depresión y el alcoholismo. Tenemos muchos ejemplos para seguir, pero también muchos ejemplos para no seguir abandonando el deporte, Sergio Enrique. Y lo más importante para un deportista, continuar con la activación física por el resto de su vida. Y lo más importante, Carlos, yo diría que se tienen los recursos precisamente para la prevención de esto que tú estás señalando y que poco se habla normalmente en los medios. Pues apenas el Estado mexicano lo acaba de tocar en el anterior sexenio. Recuerdo muy bien porque fue invitado por la Universidad de Guadalajara Juan Ramón de la Fuente, porque iba a presentar un libro precisamente de las nuevas adicciones. Y en él, fíjate qué interesante, señaló la vigorexia, es decir, el exceso de ejercicio, como una conducta antisocial, porque hay quienes les importa poco la familia y prefieren estar en el gimnasio, lo cual también se convierte en una expresión de enfermedad mental, la vigorexia, y ya no hablemos de otras como el juego, realmente la ludopatía, pues tiene consecuencias muy graves para el entorno familiar. Pero cabe mencionar que este gran psiquiatra, amigo de la Universidad de Guadalajara, Juan Ramón de la Fuente, de verdad nos ha enseñado mucho en materia de adicciones, y yo recomendaría a todos los deportistas que nos ven en este programa que anoten que el deporte es para toda la vida, y más cuando se ha sido un deportista de alto rendimiento, Sergio Enrique. Pues interesante el tema, mi querido Carlos, que tengas un feliz fin de semana y nos estaremos escuchando el próximo viernes. Igualmente, Sergio Enrique, un abrazo para ti y para todo tu auditorio. Gracias. Él fue Carlos Manuel Orozco Santillán, exdirector y fundador de la Escuela Superior de Cultura Física de la Universidad de Guadalajara, aquí en su acostumbrada participación en Señal Deportiva. Hacemos una pausa, es breve y volvemos.